Buenas tardes, señores estudiantes. Tengan la bondad de encender las cámaras. Y el resto de compañeros, por favor. Barragán, Gavilanes, Marilí Dayana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Cáceres de Espín, Ivania, Brigitte. Presente, Lice. Solo que no me funciona todo el audio. No he podido arreglar eso. Chimbolema, Bustamante, Pauleda Naim. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Galora, Constante, Kili, Nicole. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Jarrín, Ñato, Dayana, Nicole. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Lascano, Pazmiño, Carol, Suilema. Lascano, Pazmiño, Carol, Suilema. Y se encuentra, pero nada que ver. Bueno, no es culpa. Lino, Buenas Valencia, Gema, tardes, doctor. Andrea. Soy. Lino, Valencia, Gema, Andrea. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, López, Vázquez, Mateo, Josué. López, Vázquez, Mateo, Josué. Inicial. Doctor, buenas tardes. Sí, estoy. Es Ya le solo que puse. no la escuchaba. Tranquila, no Yo se también preocupe, estoy que le aquí. puse. López, Vázquez, Mateo, Josué. Yumikinga, Ducha, Leonardo, Gabriel. Presente, abogado. Yumitaxi, Rea, Snyder, Jair. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Doctor, perdón que le corte, sí me puso en la lista, pero Claro, que mi micrófono. ya le vi, no se preocupe. Martínez, Gracias. Pazmiño, Yarick, Nicole. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Morocho, Jiménez, Yaritza, Michelle. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Paredes, Ayerbe, Evelyn, Dayana. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Pérez, Córdoba, Emily, Ailén. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Parpuesán, Moreno, Suri, Micaela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Pilatasi, Chiluisa, Damaris, Brigitte. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Punguil, Olivo, Kelly, Saraí. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Quintero de la Cruz, José Junior. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Rea, Punina, Michelle, Micaela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Rodríguez, Gutiérrez, Jefferson Joan, si se encuentra, ¿cómo está, compañero? Santos, Suárez, María Fernanda. Santos, Suárez, María Fernanda. Doctor, la chica me escribió y dijo que, bueno, iba a hablar con el coordinador porque no va a poder entrar a la clase. ¿Y para qué con el coordinador? Por lo que tiene que justificar y tiene que pasarle a usted la justificación, ¿eh? O sea, no sé, ella me Bueno, había dicho así, pero ajá. bueno. Sí, Primero se dirigen a mí y luego con el coordinador, porque quien les pone en la lista ya. soy yo. Claro que el coordinador les justifica, pero tomar en cuenta. Santos, Suárez, me parece que esta señorita es la que justamente faltó el ensayo. No estoy muy seguro. Bueno, después vemos. Sisa Míguez, Eliana, Zomaira. Buenas tardes, Licen presente. Buenas tardes, Soria Castro, Britney, Isamar, Buenas tardes, presente. Vargas, Vallejo, Keila, Alejandra, Buenas tardes, presente. Yanza, Cali, buenas tardes, Shirley, Alejandra, Buenas tardes, presente. Yasuma, Yauki, Catherine, Michelle. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Carol, usted me manifiesta que la señorita Santos Suárez le iba a hablar con el coordinador para justificar. Sí,
porque dijo que no iba a poder entrar, estaba Porque un cuando, poco porque delicada. cuando, ya, porque cuando a mí me avisan, por lo general, yo sí les pongo en la lista. Pero si usted me dice que el coordinador ha quedado en justificarlo, entonces no le pongo en lista y que se justifique después. No, o sea, ella me dijo eso, pero, o sea, o sea, no sabíamos en realidad si debíamos hacer directo con usted o con el coordinador, por lo que algunos docentes nos dijeron que es directo con el coordinador y él pasa el informe, algo así. Bueno, para que tengan en cuenta. Mm, La voy a poner en listo porque no estoy seguro, me parece que justamente ella es quien no presentó el ensayo. Bueno, por cierto, las personas que no, que se salieron a clase anterior, ¿qué pasó? Doctor, justamente yo le quería hablar de eso. Si puede revisar en las grabaciones. Se Ya, me cortó el internet por lo que estaba yo en el local de mi papá y nos cortaron la luz. listo. Entonces, Verán compañeros, desde un principio yo les dije que no creo que sea difícil que ustedes le escriban a Carol o pueden pedirle mi número a Carol, yo no tengo problema para que me escriba. Doctor, se me fue la luz, no me voy a poder conectar. Doctor, no me vale el internet, voy a apagar la cámara. Yo les estoy dando la apertura de que me avisen. Ahora, si es que ustedes cogen y desaparecen, ¿qué hago? Sí, por favor, sí, tomar en cuenta. Si la próxima vez nadie está exento de cualquier situación, pero cojan y escriban. Imagínense, yo termino de dar la clase, de presentar las diapositivas y menos 6 compañeros. Bueno, el compañero Mateo López ya habló, el resto. Les escucho porque son alrededor de 5 o 6 personas. Emily Pérez. Profe, recuerda que yo al inicio de clase sí le había mencionado que estaba de viaje y bueno, Ya, por lo que estuve de viaje se me cortó el internet y de paso se me apagó el celular en el que estaba conectada, entonces ya no pude justificar y cuando llegué acá a casa le escribí a Carol y ahí justifiqué recién. justificó con Carol. Carol será la docente. Lo que pasa es que cuando usted ya dijo que todos tenían, o sea, los que salieron que tenían falta comenzaron a escribir, pero no fue en el momento, o sea, no fue cuando ellos hicieron eso. Pero Entonces eso, yo sí les manifesté y les dije que ellos debían decir, o sea, mandar más que sea un mensaje por Zoom o escribir o decir algo porque, escribirle a o sea, sí usted. es, Y usted me informa al final de la clase o como usted es mi ayudante de cátedra, usted me puede ajá, escribir lo que sea después. Si es que estoy dentro de ajá. la hora, no sé cómo se maneja bien esto del sistema. Si es que estoy dentro de la hora y no estaba alguien y le quito de la lista o lo agrego de la lista, no sé si se actualice o la lista se quede tal cual como al principio. Esto es que hasta para ayudarlos, yo no soy mala Y gente, yo entiendo, pero si no me avisan ya va a tocar recurrir a otros medios. A ver, ya habló Mateo López, habló Emily Pérez, Keila. Sí, buenas tardes, doctor. Como le había comentado a la compañera presidenta, yo tuve que salir de urgencia, tuve una calamidad doméstica y tuve que salir de urgencia, Ya. me dirigí hacia el hospital, entonces por eso. No le pude escribir de nada porque, como digo, fue de urgencia. Sí, eso se entiende, está muy bien, pero yo pienso que la urgencia no ha de haber sido hasta el día de hoy, Claro, ¿cierto? dicen, por eso dije, o sea, a través de la compañera, a ver si me podía ayudar justificando, porque hay Bueno, docentes que les molesta que uno le escriba al interno, entonces más que todo por eso. listo, no hay problema. En mi caso pueden escribir. Claro, mientras tanto sea uno o dos, no voy a escribir 10. Doctor, no puedo conectar. ¿Con quién doy las clases? Yaritza Morocho. Sí, buenas tardes. También era por lo que no tenía internet y más que todo yo andaba hablando justamente, yo arriendo aquí en San Miguel y justamente estaba hablando con la dueña de la casa y ese rato llegó y no pude ni siquiera decir un mensaje porque literalmente llegó y colgó el internet hasta arreglarlo. Listo, no hay problema. ¿Quién más? ¿Quién más o nombro? Bueno, a ver.
Cáceres de Espín. Licen, buenas tardes. Buenas Lo que tardes. pasa es que nosotras estamos estudiando ya lo que es presencialidad, por lo que nosotras estudiamos el inglés presencial. Nosotras vivimos en la misma casa Ya. y la señora dueña de casa al arrendar a bastantes personas, no es como que tenga un internet separado, sino es un internet para todos. Y el internet va y viene y ese día se había ido, pero no le manifesté a la compañera presidenta porque no contaba ni siquiera con datos. Entonces, con esa falta yo ya me había Verán, quedado. ya, verán. Yo falta no les puse, la verdad. Y a veces me paso de, bueno, a ninguno puse falta. No es justo para los compañeros que se quedaron. Sí, pero yo ya les anoté. De manera que en otra vez que hagan lo mismo, ya no quiero que después se estén quejando. Sí, por favor, tengan respeto por mí y tengan respeto por sus compañeros que sí se quedan. Ya si pasa alguna situación, informen, avisen, hasta para uno saber y poderles justificar. A ver, señorita Cáceres Espín, ¿está? Sí, justamente eso le digo de que las dos vivimos bajo el mismo techo. Sí, aquí estoy, Listen. Por eso incluso no le puedo decir presente por mi Zoom, Ah, es porque que no me... chuta, me No habla me... usted y me sale el nombre de otra compañera. Ya, ya, listo. Bueno, a ver, no sé si les comunicó. Bueno, a pesar de que no hay necesidad, les voy a tomar lecciones. Sí, hay personas que no tienen lecciones. Y yo al principio de, en cuanto a la primera semana, les especifiqué que iba a tomar en cuenta las actuaciones, como tal serían las lecciones, y lo que se conectan a clase, sí. Voluntarios, ¿qué vimos la clase anterior? O voy nombrando por las personas que no tienen actuaciones. Eso, a ver. Punguil Olivo, Sí, doctor, ¿sí me escucha? claro. Ya, bueno, en la clase pasada vimos que la psicología humanista, que eso nos hablaba como el crecimiento personal. Ujú. También logramos ver lo que es la psicología cognitiva, que estudia lo que pensamos, lo recordamos y también algunas corrientes modernas. Luego Sí, pudimos ver lo que es la psicología criminal y también los tipos de conducta que serían como la antisocial, agresiva, también las impulsivas y podría ser entre otras. Y bueno, finalmente hablamos sobre los rasgos de un psicópata, es como la falta de empatía, la manipulación, la mentira, en lo que ellos no se echan la culpa y que son muy impulsivos y que no respetan las normas. listo, hasta ahí nomás. Muchas gracias. Punguil Olivo, ¿alguien más? Dayana Jarrín. Ya, hablábamos sobre la psicología humanista, también de la pirámide de las necesidades humanas, que eran cinco, era la fisiología, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. También hablábamos sobre la psicología cognitiva, que estudiaba lo que es los procesos mentales internos, como se podría decir la memoria, el lenguaje, el pensamiento. Y de ahí también teníamos los tipos de conducta de la psicología criminal. Vendría a ser lo que es lo antisocial, lo delictivo. Lo antisocial era lo que eran sus comportamientos agresivos, irrespetuosos. Y los delictivos se podría decir que como fraude, agresión, eso. Listo, muchas gracias, Vargas. Bueno, como tema de la clase pasada hablamos de la psicología humanista, que nos decía que era una ciencia que se encarga de estudiar el potencial humano y el desarrollo personal. Dentro de ello había unos representantes como lo es Maslow, quien creó la pirámide de las necesidades humanas, la cual estaba formada por la fisiología, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrelación. Listo, hasta ahí Nos nomás. decía, Muchas perdón. gracias. Listo, hasta ahí, muchas gracias. Listo, a ver. Compañeros que no tienen actuaciones. Barragán, Gavilanes, Marilí Dayana.
¿Se encuentra? Sí, ¿Se Liz. fue? Listo, Sí, a Liz, en ver. la clase pasada No, hablamos sobre un las... momento, yo les voy a preguntar esta vez, porque si no ustedes me leen lo que ustedes quieren y así no funciona tampoco. Sí, a ver, ya lo mencionó una compañera, pero ¿quién desarrolló la pirámide de necesidades humanas? Abraham Maslow. Maslow, Maslow. se salvó. Listo, Barragán. Barragán, Gavilán. Cáceres de Espín. Sí, Liz. ¿En qué consistía la pirámide de necesidades humanas? Ujú. Em, administrar y la su vez fiscalía de empleo de recursos. No le entendí. Administrar y seguridad de fiscalía de empleo de recursos morales y familiares. A ver, la pirámide de Maslow consistía en un modelo que organiza las necesidades humanas en forma de una pirámide, sí, donde primero se satisfacían las necesidades básicas y luego se satisfacían las necesidades más complejas o superiores. A ver, Jarriñato, está Sí, Jarriñato. Listo, a ver. ¿Qué determinaba el primer nivel de esta pirámide humana? ¿Qué necesidad era? Era la fisiología, ¿verdad? Fisiológicas, Fisiología. necesidades fisiológicas. ¿Qué incluía o de qué se derivaban estas necesidades fisiológicas? Lo que es la respiración, la alimentación, el descanso. Listo, muchas gracias. Ah, cierto, usted ya me dio voluntariamente. Bueno, muchas gracias de todas maneras. Yumitaxi Rea, Snyder Jair, Sí, Lisa. ¿cómo está? Segundo nivel de la pirámide de necesidades humanas. El segundo nivel trataba sobre las necesidades de seguridad. Y ahí nos decía de que, por ejemplo, las personas, o sea, buscábamos la búsqueda de orden, estabilidad, además de protección, salud y seguridad Complejo. de recursos. Listo, muchas gracias. Ya. Bien. Martínez Pazmiño, Sharik Nicole. Sí, dígame. El cuarto, a ver, el tercer nivel de la pirámide de Maslow. Vimos sobre lo que son las afiliaciones, lo que tiene que ver con la relación humana, las amistades y así. La necesidad de afiliación. Sí, listo. Martínez, Sharik. A ver, Morocho Jiménez. Sí, dígame. El cuarto nivel. El cuarto nivel era de reconocimiento, es aquí donde las Necesidad personas de buscan reconocimiento. necesidad de Continúa. reconocimiento, es aquí donde las personas buscaban, por así decirlo, respeto o reconocimiento ante la sociedad, como por ejemplo los logros o algún reconocimiento, digamos por así, un diplomado o un título. No tanto, al principio estaba bien, luego se fue por el de autorrealización. A ver, Piar Puesan, Moreno, Suri Micaela, Sí, Liz, dígame. el quinto nivel, quinto y último nivel. Era acerca de la autorrealización. Necesidades de autorrealización, completo.
Listo. ¿De qué se trataba esta necesidad de autorrealización? Era acerca de la moralidad, del autorreconocimiento, de la revolución de problemas. Listo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más no tiene? Mi compañero Rodríguez. Sí se encuentra con nosotros, ¿no es cierto? Eso, ahí está mi compañero Rodríguez. Usted puede escribir en el chat, sí, no tiene tiempo ni nada de eso. A ver, ¿qué tipos de conducta habíamos visto en la anterior clase? Solo los tipos de conducta. Puede escribirles, pero no hay problema. Antisocial, delictiva, agresiva, compulsiva, manipuladora y psicópata. Listo, muchas gracias. Perfecto. A ver, me saltaba una persona. Pila Tasic y Luisa Damaris Brigitte. Sí, profe. No le nombré todavía, ¿verdad? No, profe. A ver, qué era la conducta antisocial? La que va en contra de las normas morales o legales. Pero con seguridad. ¿Me está preguntando o me está diciendo? Con seguridad, profe. Eso, ya. A ver, ¿quién más me falta? Vargas Vallejo. Sí, Licen, dígame. ¿Qué es la conducta delictiva? Es todo delito o una acción que comete una persona que está tipificado ante la ley que es una contravención. Perfecto. Yanza, Cali, Shirley y Alejandra. Sí, doctor. ¿Qué es la conducta compulsiva? Se refería a, a ver, es aquella en la que la persona siente una necesidad repetitiva y de una manera incontrolable de realizar acciones. Listo. Gracias. Continuamos, compañeros. No se asusten de ganas, sino que tengo que tener notas. Nadie actúa. ¿Cómo les califico después? Listo, nos habíamos quedado en un momento. Les guardo las notas. Listo, nos habíamos quedado en los rasgos comunes para identificar a un psicópata. A ustedes les proyecté el video acerca del el monstruo de los Andes. Sí, Sí. acerca de Pedro Sí, Alonso doctor. Cortés. ¿Qué definíamos? ¿A qué tipo de conducta se ajustaba? En este caso, no se ajustaba a una sola conducta, sino a una combinación compleja de conductas. Se ajustaba a una conducta psicópata, puesto que existía ausencia total de empatía, falta de remordimiento, capacidad de manipulación y frialdad emocional. Sí, también se ajustaba a una conducta manipuladora, puesto que engañaba a sus víctimas, es decir, niñas, para ganarse su confianza y utilizaba estrategias para no levantar sospechas. Sí, de la misma manera se ajustaba a una conducta agresiva,
pero esta era una conducta agresiva extrema porque implicaba violencia física grave en cuanto a los homicidios y mantenía dominio y control sobre las víctimas. De la misma manera, se ajustaba a una conducta delictiva reiterada, puesto que al ser un asesino en serie, los delitos que cometía eran graves, básicamente, como les digo, asesinatos en serie, ¿no? Alta reincidencia. El perfil criminal del caso al que se ajusta es asesino serial organizado, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este perfil criminal? Planificación de los crímenes, selección específica de las víctimas, movilidad entre países, capacidad de ocultarse y evadir la justicia, apariencia social normal, ¿sí? Para no ser detectado. Listo. Vamos a ver con esto que acabo de mencionar, vamos a ver la clase del día de hoy acerca de la imputabilidad en el Ecuador. La imputabilidad es la capacidad de una persona para comprender que su conducta es ilegal y actuar con libertad al cometer un delito. Sí, solo cuando una persona es imputable puede ser considerada culpable. Sí, y recibir por lo tanto una sanción penal. El COIP, ¿qué será el COIP? ¿Alguien tiene una idea de El lo que es el Código COIP? Orgánico Integral Penal. Súper bien, muchas gracias. El COIP, el Código Orgánico Integral Penal, establece que para que exista responsabilidad penal, la persona debe ser imputable, ¿sí? Y actuar con conocimiento de que su conducta es contraria a la ley. En términos simples, imputable, la persona que puede entender lo que hace y responder ante la ley. Inimputable, la persona que no tiene la capacidad mental o legal para comprender sus actos. ¿Sí? Nuevamente repito, para las personas que están tomando nota, el COIB establece que para que exista responsabilidad penal, la persona debe ser imputable y actuar con conocimiento de que su conducta es contraria a la ley. ¿Ya? Términos simples para que no se confundan. Imputable, la persona que puede entender que lo que hace está mal y responde ante la ley. Inimputable, la persona que no tiene la capacidad mental o legal para comprender sus actos. ¿Cómo se demostrará esta imputabilidad? A ver, les espero un momento a los compañeros. Lo más importante pueden tomar en cuenta. Listo, les preguntaba, ¿cómo se demuestra la imputabilidad o cómo podremos demostrar esta imputabilidad? La imputabilidad se demuestra dentro del proceso penal mediante pruebas y evaluaciones técnicas que permiten determinar si la persona tenía la capacidad mental al momento del delito. Sí, dentro de las evaluaciones técnicas o peritajes correspondientes tenemos peritaje psicológico o psiquiátrico, ¿ya? Historia clínica o antecedentes médicos, evaluación del comportamiento antes, durante y después del delito. Finalmente tenemos testimonios y evidencias. En cuanto al peritaje psicológico o psiquiátrico, los especialistas realizan evaluaciones para determinar estado mental del acusado y control de su conducta. Sí, en cuanto al peritaje psicológico o psiquiátrico, los especialistas realizan evaluaciones para determinar estado mental del acusado y control de su conducta. En cuanto a historia clínica o antecedentes médicos, se revisan documentos que puedan demostrar trastornos mentales o problemas neurológicos o psiquiátricos. Sí, en cuanto a historia clínica o antecedentes médicos, se revisan documentos para que puedan demostrar trastornos mentales o problemas neurológicos o psiquiátricos. En cuanto a la evaluación del comportamiento antes, durante y después del delito,
se analizan elementos como la planificación del delito, la huida o intento de ocultar las pruebas y la conducta consciente durante el hecho. En cuanto a la evaluación del comportamiento antes, durante y después del delito, se analizan elementos como planificación del delito, huida o intento de ocultar las pruebas y conducta consciente durante el hecho. Finalmente, en cuanto a los testimonios y evidencias, ¿qué podremos determinar aquí? ¿O qué incidencias tendrán estos testigos o evidencias? ¿O de qué estaremos hablando? Testigos, videos, informes periciales o policiales, los cuales pueden demostrar si la persona actuó con conciencia y con voluntad. Sí. Vuelvo a repetir, testimonios y evidencias, testigos, videos, informes policiales o periciales que puedan demostrar si la persona actuó con conciencia y con voluntad. Les repito nuevamente, para que tengan en cuenta, el peritaje psicológico se determina como tal el estado mental del acusado, la capacidad de comprender sus actos y el control de su conducta. En cuanto a historia clínica, se determina o se revisan documentos que puedan demostrar trastornos mentales, problemas neurológicos o psiquiátricos. En cuanto a la evaluación del comportamiento, se analizan elementos como planificación del delito, huida o intento de ocultar las pruebas y conducta consciente durante el hecho. Testimonios y evidencias, testigos, videos, informes policiales o periciales que puedan demostrar si la persona actúa con conciencia y voluntad. Casos en los que no puede existir imputabilidad. Según el Código Orgánico Integral Penal, una persona puede ser considerada inimputable cuando existen situaciones como trastorno mental comprobado, alteraciones graves de la conciencia e incapacidad psicológica para comprender el acto. Sí, en los casos en los que una persona no puede existir imputabilidad, según el COIP, una persona no puede ser inimputable cuando existen situaciones como trastorno mental comprobado, alteraciones graves de la conciencia o incapacidad psicológica para comprender el acto. Sí, aparte de estos trastornos o alteraciones o incapacidades psicológicas, también se considera personas inimputables a los menores de 18 años. Estos menores no tienen responsabilidad penal como los adultos, sino que se rigen por un sistema especial para adolescentes infractores. Sí, en conclusión, la imputabilidad en el Ecuador es la capacidad de una persona para entender, perdón, sus actos al cometer un delito y se demuestra principalmente mediante peritajes psicológicos o psiquiátricos. De la misma manera, mediante pruebas técnicas y análisis del comportamiento del acusado durante el hecho. ¿Sí? La imputabilidad en el Ecuador es la capacidad de una persona para entender y controlar sus actos al momento de cometer un delito y se demuestra principalmente mediante peritajes psicológicos o psiquiátricos, pruebas médicas y análisis del comportamiento del acusado durante el hecho. Personas consideradas inimputables en el Ecuador. Se consideran personas inimputables en el Ecuador a las personas con trastorno mental o enfermedad mental, personas con grave alteración de la conciencia, personas con discapacidad intelectual severa y, como les mencionaba, menores de 18 años.
¿sí? En cuanto a las personas con trastorno mental o enfermedad mental, son aquellas que al momento de cometer el hecho presentan una alteración psicológica o psiquiátrica que les impide comprender la gravedad o la ilegalidad de su conducta, ¿sí? Incapaces de controlar sus actos. Les repito nuevamente, en cuanto a las personas con trastorno mental o enfermedad mental, son aquellas que al momento de cometer el hecho son aquellas que al momento de cometer el hecho presentan una alteración psicológica o psiquiátrica que les impide comprender la gravedad o ilegalidad de su conducta, ¿sí? Y a su vez les impide controlar sus actos. Son aquellas personas que al momento de cometer el hecho o el delito presentan una alteración psicológica o psiquiátrica que les impide comprender la gravedad o ilegalidad de su conducta, ¿sí? Incapaces de controlar sus actos. Ejemplos de estas personas con trastorno mental o enfermedad mental: psicosis grave, esquizofrenia e incluso trastornos mentales severos. Ejemplos de estas personas con trastorno mental: psicosis grave, esquizofrenia o trastornos mentales severos. En estos casos, la persona puede ser sometida a medidas de seguridad o tratamiento médico en lugar de una pena de prisión, ¿sí? En estos casos de las personas con trastorno mental o enfermedad mental, la persona puede ser sometida a medidas de seguridad o tratamiento médico, ¿sí? En lugar de una pena de prisión. En cuanto a las personas con grave alteración de la conciencia, si necesitan que les repita, me avisan nomás, ¿ya? En cuanto a las personas con grave alteración de la conciencia, son individuos que al momento del hecho, al momento de cometer el hecho o el delito, no tienen control o conciencia plena de sus acciones debido a una alteración temporal de su estado mental. Nuevamente, son individuos que al momento del hecho, al momento de cometer el delito, no tienen control o conciencia plena de sus acciones, debido a una alteración temporal de su estado mental. Ejemplos de estas personas con grave alteración de la conciencia: episodios psicóticos agudos, estados de inconsciencia por trastornos mentales. Sí, eso, sí, esos dos. En cuanto a los ejemplos de personas con grave alteración de la conciencia: episodios psicóticos agudos y estados de inconsciencia por trastornos mentales. En cuanto a las personas con discapacidad intelectual severa, ¿sí? Cuando una persona presenta limitaciones cognitivas graves que le impiden comprender las consecuencias de sus actos, se puede considerar inimputable, ¿sí? En cuanto a las personas con discapacidad intelectual o severa, si esta persona presenta limitaciones cognitivas graves que le impidan comprender las consecuencias de sus actos, puede ser considerada inimputable. Finalmente, en cuanto a los menores de 18 años,
Los adolescentes o menores no son juzgados bajo el sistema penal de adultos. En su lugar, se someten a un sistema especial de justicia para adolescentes infractores, como les mencionaba, con medidas socioeducativas. ¿Sí? Los adolescentes no son juzgados bajo el sistema penal de las personas adultas y en su lugar se someten a un sistema especial de justicia para adolescentes infractores con medidas socioeducativas. ¿Cómo se determina la inimputabilidad? ¿Ya? Para establecer si una persona es inimputable, generalmente se requiere evaluación psicológica o psiquiátrica, perdón, forense, peritaje médico legal y análisis del comportamiento del acusado antes, durante y después del hecho. Sí, para determinar la inimputabilidad se establece o se necesita, perdón, una evaluación psicológica o psiquiátrica forense, el peritaje médico legal y el análisis del comportamiento del acusado antes, durante y después del hecho. En conclusión, en Ecuador son inimputables principalmente las personas con trastornos mentales graves, alteraciones profundas de la conciencia o discapacidades intelectuales severas, así como los menores de edad, ya que no poseen la capacidad plena para comprender o controlar sus actos desde el punto de vista penal, se puede decir. Sí, en Ecuador son inimputables principalmente las personas con trastornos mentales graves, alteraciones profundas de la conciencia o discapacidades intelectuales severas. ¿Sí? Como también los menores de edad, ya que no poseen la plena capacidad para comprender o controlar sus actos desde el punto de vista penal. Trastornos mentales o alteraciones que pueden generar imputabilidad. Tenemos trastornos psicóticos graves, trastornos neurocognitivos graves, discapacidad intelectual severa o profunda, episodios mentales agudos o alteraciones profundas de la conciencia. Finalmente, trastornos mentales graves con pérdida del control de la conducta. Les espero un momento que copien para explicarles cada uno y darles un ejemplo también. A ver, trastornos mentales o alteraciones que pueden generar inimputabilidad, trastornos psicóticos graves, trastornos neurocognitivos graves, discapacidad intelectual severa o profunda, episodios, perdón, mentales agudos o alteraciones profundas de la conciencia y trastornos mentales graves con pérdida de control de la conducta. ¿Qué serán estos trastornos psicóticos graves? Los trastornos psicóticos graves son trastornos en los que la persona pierde contacto con la realidad, sí, lo que afecta su capacidad de comprender sus actos. Trastornos psicóticos graves son trastornos de los cuales o en los cuales la persona pierde contacto con la realidad, lo que afecta su capacidad de comprender sus actos.
Si de repente se me ocurre hacerles una evaluación y les pregunto, ¿qué trastorno causa que la persona pierda el contacto con la realidad? ¿Qué trastorno será? Trastornos psicóticos graves. Súper, súper bien. Ejemplos de estos trastornos psicóticos graves. Me pueden decir trastornos psicóticos graves o esquizofrenia, que también está correcto. Ejemplos de estos trastornos psicóticos graves, como les menciono, esquizofrenia, trastorno psicótico breve y trastorno esquizoafectivo se llama. A ver, esquizofrenia, trastorno psicótico breve y trastorno esquizoafectivo. Les repito nuevamente ejemplos de trastornos psicóticos graves: esquizofrenia, trastorno psicótico breve y trastorno esquizoafectivo. ¿Cómo se manifiestan este tipo de trastornos psicóticos graves? La esquizofrenia, el trastorno psicótico breve y el trastorno esquizoafectivo. En estos casos puede existir delirios o se manifiestan como delirios, alucinaciones o pensamientos desorganizados. Sí, se manifiestan en la esquizofrenia, en el trastorno psicótico breve y en el trastorno esquizoafectivo, se manifiestan como delirios, alucinaciones o pensamientos desorganizados. Ahora, en cuanto al segundo punto, que es los trastornos neurocognitivos graves. ¿Qué serán estos trastornos neurocognitivos graves? Los trastornos neurocognitivos graves son alteraciones del funcionamiento cerebral. Los trastornos neurocognitivos graves son alteraciones del funcionamiento cerebral que afectan la memoria, el juicio y la capacidad de comprender la realidad. ¿Sí? Son alteraciones del funcionamiento cerebral que afectan la memoria, el juicio y la capacidad de comprender la realidad. Ejemplos de estos trastornos neurocognitivos graves: demencia, daño cerebral severo y trastornos neurológicos degenerativos. Ejemplos de trastornos neurocognitivos graves: demencia, daño cerebral severo y trastornos neurológicos degenerativos. En cuanto a la discapacidad intelectual severa o profunda,
Esto es más básicamente cuando una persona tiene una limitación significativa en sus capacidades cognitivas y adaptativas, ¿ya? Que les impide comprender las consecuencias de sus actos. Vuelvo a repetir, en cuanto a la discapacidad intelectual severa o profunda, es cuando una persona tiene una limitación significativa en sus capacidades cognitivas y adaptativas, que le impide comprender las consecuencias de sus actos. La discapacidad intelectual severa o profunda es cuando una persona tiene una limitación significativa en sus capacidades cognitivas y adaptativas, que les permite comprender las consecuencias de sus actos. Ejemplo de esta discapacidad intelectual, como ya lo dice el propio título, discapacidad intelectual en un grado severo o profundo, ¿sí? Todas las discapacidades intelectuales en grados severos o profundos. Shirley James, colapso mental, para que se coge la cabeza. Poquito a poquito vamos a ir entendiendo, así, con calma nomás. Tienen que saber de dónde provienen de dónde proviene la conducta de los delincuentes. Listo. En cuanto a episodios mentales agudos o alteraciones profundas de la conciencia, ¿qué será? Son estados temporales. Son estados temporales en los que la persona pierde la capacidad de controlar o comprender su conducta. Son estados temporales en los que la persona pierde la capacidad de controlar o comprender su conducta. Ejemplos de estos episodios mentales agudos o alteraciones profundas de la conciencia. Crisis disociativas graves, episodios psicóticos agudos, estados de confusión mental severa. Creo que en las próximas clases les voy a proyectar videos en cuanto a cómo actúa un demente, sí, cómo actúa una persona con crisis disociativa, para que me entiendan. No es lo mismo copiar que poder. A ver, listo, no, no hay un video. Ya, a ver, ejemplos de episodios mentales agudos o alteraciones profundas de la conciencia. Les decía, crisis disociativas graves, estados de confusión mental o severa y episodios psicóticos agudos. Finalmente, en cuanto a los trastornos mentales graves, con pérdida de control de la conducta. En casos extremos, ciertos trastornos pueden provocar la pérdida del control o la distorsión, perdón, grave de la realidad. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el trastorno bipolar en fase maníaca con psicosis. Los trastornos mentales graves con pérdida de control de la conducta son simplemente lo que dice el título, trastornos que pueden provocar la pérdida del control o la distorsión grave de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, trastorno bipolar en fase maníaca con psicosis.
Como pueden ver en pantalla, en el Ecuador la inimputabilidad se aplica principalmente en los casos de trastornos psicóticos graves, demencias, discapacidad intelectual severa o alteraciones profundas de la conciencia, sí, siempre que se demuestre que estas condiciones impedían al individuo comprender o controlar sus actos al momento del delito. Algo importante para ustedes, no todos los trastornos mentales generan inimputabilidad. Para que esto ocurra, debe demostrarse que el trastorno existía en el momento del delito, ¿sí? Que este trastorno impedía comprender la ilegalidad del acto o controlar la conducta. Y que exista un dictamen pericial psicológico o psiquiátrico que lo confirme, ¿sí? No todos los trastornos mentales generan o se clasifican o están dentro de la imputabilidad. Para que esto ocurra, se debe demostrar que el trastorno existía en el momento del delito. ¿Qué pasó? Yo le quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que la demencia no solo es un trastorno mental, la demencia también tengo entendido, ¿no? Porque conozco un caso, la Ya. demencia también es una enfermedad que da por el desgaste del cerebro, de una parte del cerebro. Sí, pero por ejemplo en el COIP les estoy haciendo tomar en cuenta que para que se pueda generar o se pueda determinar como imputabilidad, en el COIP no te establece desgaste del cerebro. Sí, en Pero en el ese caso, o sea, sí es un- tiene que ser un informe de un psicólogo o de un psiquiatra. ¿Cómo un psicólogo va a determinar eso cuando una es lo que les acabé de decir. persona No todos los le dio trastornos. demencia o sea, porque Correcto, eso se incluye al análisis criminológico. Les acabo de decir, no todos los trastornos mentales generan inimputabilidad. Para que esto ocurra, se debe demostrar que el trastorno existía en el momento del delito, que este trastorno impedía comprender la ilegalidad del acto y lo que la compañera menciona, que exista un dictamen pericial, psicológico o psiquiátrico que lo confirme. En el análisis psicológico o en el informe psicológico debe determinar persona con demencia debido a qué, desgaste de parte del cerebro o yo qué sé, tal cual en palabras técnicas. En conclusión, bueno, ya les mencioné, en el Ecuador la inimputabilidad se aplica principalmente en los casos de trastornos psicóticos graves, demencias, discapacidades intelectuales severas o alteraciones profundas de la conciencia. Sí, siempre que se demuestren estas condiciones que impidan al individuo comprender o controlar sus actos al momento del delito. Bases psicológicas del comportamiento criminal. Las bases psicológicas del comportamiento criminal explican cómo los procesos mentales, emocionales y de personalidad influyen influyen en que una persona cometa un delito. No existe una sola causa, sino una interacción de factores individuales, sociales y situacionales, ¿sí? Como por ejemplo procesos cognitivos, cómo piensa el delincuente, factores emocionales, personalidad y trastornos, aprendizaje social, desarrollo moral, factores individuales y biológicos y factores sociales y ambientales. En cuanto a los procesos cognitivos, cómo piensa el delincuente, se refiere a la forma en que la persona interpreta la realidad. Los procesos cognitivos o distorsiones cognitivas justifican el delito, ¿sí? Una persona justifica el delito cuando interpreta la realidad a su manera, ¿sí? No piensa que el delito no es tan grave o que tal vez la víctima lo merecía. En este caso tiene baja capacidad de anticipar las consecuencias, no evalúa los riesgos a largo plazo, prioriza sus necesidades sin considerar la de otros. Por ejemplo,
Un ladrón que cree que robar es aceptable porque todos lo hacen. Sí, eso en cuanto a los procesos cognitivos. Se refiere a la forma en la que la persona interpreta la realidad y por lo general justifica el delito. Factores emocionales. Las emociones influyen directamente en la conducta. Impulsividad, baja tolerancia a la frustración, ira y hostilidad. ¿Qué es la impulsividad? Actuar sin pensar. La baja tolerancia a la frustración, reacciones agresivas ante problemas. La ira y la hostilidad son relacionadas con delitos violentos. Por ejemplo, una persona agrede a otra en una pelea por no controlar su enojo. Esos son los factores emocionales, emociones que influyen directamente en la conducta. Emily Pérez. Sí, abogado, quería hacerle una consulta. Por ejemplo, digamos, una persona con trastornos mentales se identifica que llevó planeando varios días un asesinato y digamos que al momento de que comete el asesinato tiene una alteración de la conciencia y se da cuenta de lo que hizo y trata de huir y ocultar las pruebas. ¿Eso se lo vería como, o sea, sería imputable o responsable penalmente? Responsable penalmente. Pero ¿y cuando tiene trastornos mentales? En el momento en que cometió el delito, usted me está diciendo que se identificó que él no tenía conciencia de lo que hizo, ¿no es cierto? Y ya después que cometió el delito, entró en conciencia. Básicamente esto sería una conducta... Ay, se me fue el término. Profesor, ¿no sería una psicosis? Psicosis ajustada a la conducta de... Se me fue el término. Se me fue el término. Significación de los crímenes, el rasgo de psicopatía. Es psicosis o psicopatía, sí, rasgos de psicopatía, porque posiblemente, ¿cómo puedo determinar de que la persona en el momento en que cometió el delito estaba bajo algún trastorno como tal y después recuperó la conciencia? Sí, entonces en este caso se realizan los peritajes que les menciono. Tiene que comprobarse que en el momento del delito, esta persona estaba bajo el efecto, por así decirlo, de algún trastorno. Y después de ese análisis ahí pasaría a ser inimputable, ¿verdad? No puede ser inimputable porque el momento que cometió el delito ya está violando la ley, afectó a otra persona y por lo Mm, tanto puede ser sancionada penalmente. Sí, sí, abogado, gracias, me quito de la duda. más o menos. Listo, desarrollo moral. El desarrollo moral explica cómo una persona distingue entre el bien y el mal. Sí, bajo desarrollo moral, dificultad para respetar las normas. Por ejemplo, una persona que comete fraude creyendo que no está haciendo el daño. Sí, eso se constituye como un desarrollo moral. Factores individuales y biológicos incluyen aspectos internos del individuo, posibles alteraciones neurológicas, influencia genética no determinante, pero relevante. Incluso en estos factores individuales biológicos se puede considerar el consumo de alcohol o drogas. Por ejemplo, bajo los efectos del alcohol, una persona cometió un delito que normalmente no lo haría.
¿Me Y en puede cuanto, repetir la parte de factores individuales y biológicos que eran, claro, por favor? factores individuales y biológicos. Estos factores incluyen aspectos internos del individuo, posibles alteraciones neurológicas, influencia genética. Esta influencia genética es no determinante, pero sí relevante. Incluso se puede tomar en cuenta el consumo de alcohol o drogas. Por ejemplo, una persona bajo los efectos del alcohol o las drogas comete un delito que normalmente no lo haría. Y en cuanto a factores sociales y ambientales, el entorno también influye significativamente. ¿Qué factores sociales o ambientales mencionábamos en anteriores clases? Los factores sociales eran la familia, los amigos Ya, y el Leonardo entorno que Gabriel nos de rodea. Miquinga. Bueno, como dijo la compañera, la familia, los amigos, la sociedad, hasta incluso viene el tema de la cultura con la cual se maneja en ese sitio y más aspectos. Correcto, el entorno influye significativamente, como los mencionaron los compañeros, y además como factores sociales y ambientales tenemos la pobreza, la desigualdad, la violencia familiar, la falta de educación y los entornos criminógenos. Por ejemplo, un individuo de un barrio violento puede normalizar la agresión. Una persona que se crió en ese ambiente tiene la percepción de que lo que está haciendo está bien. En conclusión, el comportamiento criminal no solo tiene una sola causa, ¿sí? Sino surge de la combinación de cómo piensa la persona, cómo maneja sus emociones, su personalidad, lo que ha aprendido y el entorno en el que vive. Sí, conducta criminal. ¿Cuál será el concepto de conducta criminal? La conducta criminal puede definirse como toda acción u omisión realizada por una persona que infringe la ley penal vigente, causando un daño o poniendo en riesgo bienes jurídicos protegidos y que es susceptible de sanción. En cuanto al enfoque psicológico, desde la psicología, la conducta criminal no solo es un acto ilegal, sino también un comportamiento influido por pensamientos, emociones y personalidad, relacionado con el aprendizaje social y el entorno y resultado de procesos como la toma de decisiones y el control de impulsos. ¿Cuáles eran las características principales de esta conducta criminal desde un enfoque psicológico? Chuta, ya. A ver, les preguntaba, ¿qué características principales serán de esta conducta criminal desde un enfoque psicológico? La conducta criminal, que es voluntaria, transgrede las normas jurídicas, tiene consecuencias legales, puede causar daño físico, psicológico o material y está influida por factores internos y externos. Vuelvo a repetir, ¿qué características principales tiene esta conducta criminal? Es voluntaria, transgrede las normas jurídicas, tiene consecuencias legales, puede causar daño físico, psicológico o material y está influida por factores internos y externos. Por ejemplo, una persona que está robando un celular o una persona que roba un celular en la calle está realizando una conducta criminal porque está violando la ley, afecta a otra persona y puede ser sancionada penalmente. Básicamente, la conducta criminal es toda acción u omisión que viola la ley y genera una sanción. ¿Sí?
La conducta criminal es toda acción u omisión que viola la ley y genera una sanción. Por consiguiente, tenemos teorías de la conducta criminal. Dentro de la conducta criminal, que decimos que es toda acción o omisión que viola la ley y genera sanción. Existen varias teorías. Entre las más importantes tenemos la de Sutherland, el cual se refiere a la teoría de la asociación diferencial, y la de César Lombroso, la cual se refiere a la teoría del criminal nato, por la cual surge la interrogante: ¿el criminal nace o se hace? Sí, bien. Respecto a la teoría de Sutherland, se basa principalmente en la siguiente tesis. La teoría de asociación diferencial explica que el comportamiento criminal es innato, no es innato, perdón, sino que se aprende a través de la interacción con otras personas. Básicamente describe que el delito se aprende al igual que cualquier otra conducta, y que de la misma forma se adquiere mediante la comunicación o la interacción social. La parte principal del proceso de aprendizaje en el que supone Sutherland se adquiere la conducta criminal, perdón, se realiza en el marco de grupos personales más íntimos, como lo son la familia, los amigos y los grupos sociales. La persona aprende técnicas para cometer delitos o justificaciones o razones para hacerlo. Sí, una persona, según Sutherland, una persona delinque cuando recibe más influencias a favor del delito que en contra. Por ejemplo, un joven que cree que un grupo de amigos donde robar es común, aprende cómo hacerlo, escucha que no es tan grave y termina adoptando esa conducta. Sí, vuelvo a repetirles. En cuanto a las teorías de la conducta criminal, dentro de la conducta criminal existen dos teorías. Entre las más importantes tenemos la teoría de Sutherland, el cual se refiere a la teoría, perdón, de la asociación diferencial, y la de Cesare Lombroso, la cual se refiere a la teoría del criminal no, al criminal nato, perdón, por la cual surge la interrogante: ¿criminal nace o se hace? Sutherland se basa en que la teoría de asociación diferencial es del comportamiento criminal no innato, es decir, se hace, sino se aprende a través de la interacción con otras personas. Sí, el delito se aprende al igual que cualquier otra conducta, y de la misma forma se adquiere mediante comunicación o interacción social. Esta parte del proceso de aprendizaje en el que se adquiere esta conducta criminal se realiza en el marco de los grupos personales más íntimos. ¿Cuáles son estos grupos personales más íntimos? La familia, los amigos y los grupos sociales. ¿Por qué? La persona aprende técnicas para cometer delitos y justificaciones o razones para hacerlo. Una persona delinque cuando recibe más influencias a favor del delito que en contra. Por ejemplo, les mencionaba que un joven que crece en un grupo de amigos donde robar es común, aprende cómo hacerlo, escucha que no es tan grave y termina adoptando esa conducta. Pero un momento.
y les voy a compartir un video.